auspician este programa. A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia, de cultura, de temas de interés general, como hacemos toda la semana, por Televisión Regional, por Somos Rosario, por el Canal 2 de Arroyo Seco, por el Canal 2 de Álvarez también y el Canal de Zavalla, que también retransmite todas nuestras emisiones. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante, con una diversidad de temáticas preparada justamente para nuestros televidentes, en un día especial. En primer lugar, hoy es el Día de la Seguridad Vial en la República Argentina y también un día muy especial en lo sentimental, ¿no?, de todos los argentinos, en el Día de la Reafirmación de las Islas Malvinas. Un día como hoy se rendía ante los ingleses, ante esta invasión que se había hecho en su debido momento de las Islas Malvinas, que seguimos sosteniendo son y deben ser necesariamente argentinas. Dicho todo esta editorial, como hacemos siempre en el inicio de nuestro programa, ponemos de relieve la música, la buena voz, los talentos jóvenes, para que puedan venir a exponer en nuestro programa su música y su voz. Hoy nos acompaña, y lo voy a leer para no equivocarme, Suplia Gorostiza, es así, ¿no? Sofía. Bueno, Sofía, quiero agradecerle a Sofía. Ella es de Miami, está visitando la República Argentina, particularmente la ciudad de Rosario. Ella es soprano, participa en el Manhattan School of Music, es así. Y tenemos este gusto, este placer de presentarles a una joven que visita la ciudad y que viene a exponernos, por supuesto agradeciendo su deferencia, su amabilidad, su talento musical. E iniciamos entonces con su voz soprano este programa denominado Educación, Ciencia y Cultura. Oh, mio bambino caro, mi piace velo, fondare in porta rossa, a comberar l'anello. Sì, sì, ci voglio andare, e se l'amasse intorno, andrei sui ponti vecchio, ma per buttarmi in arno mi strago e mi tormento.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Y como decía yo hace minutitos antes de irnos al corte, vamos a hablar de educación y particularmente esencialmente de lo pedagógico, ¿no? Y estamos con la licenciada Alicia Pintus, filósofa, magíster en educación. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Daniel? Qué gusto verlo. Igualmente, hacía mucho que no charlábamos de algo tan importante como es la educación. Es cierto, es cierto. Bueno, en primer lugar me gustaría, Alicia, una apreciación de tu parte. ¿Cuál sería el desafío más importante post pandemia para esta nueva escuela que seguramente se tendrá que dar? Buena pregunta. Creo que uno de los desafíos más importantes sería tratar de no negar que hubo pandemia y tratar de capitalizar los aprendizajes que tuvimos y no borrar todo lo que aprendimos tratando de que esa etapa no haya existido. Yo por momentos observo lo que está ocurriendo y suponete el día de paro de transporte, algunas instituciones no dieron clases, por ejemplo, asincrónicas por alguna de las plataformas, porque a lo mejor no todos se podían conectar y demás, y yo digo, hasta hace 6 meses, incluso en el nivel superior, prácticamente se volvió a la presencialidad con los exámenes finales de diciembre. Todo el mundo tenía alguna manera de conectarse o había alguna manera de resolverlo. Entonces, perdimos un día de clase en algunas instituciones porque no había transporte. Claro. Digo, suena raro, o muchas veces plantean, no sé, los horarios tardes, digo, superiores, el que a veces se encuentra más tensionado y más posibilidades tiene. El reglamento académico marco les permite materias libres, le permiten una serie de flexibilización que se podrían resolver con espacios virtuales, con un híbrido de espacios virtuales, presenciales, un mix, algo que favorezca la retención de los estudiantes. Y en los otros niveles quizás es más fuerte la necesidad de la presencialidad, como hemos visto en el nivel inicial, primario, que eso lo hemos dicho muchísimo, pero en el secundario podríamos ir pensando en complementar montones de cosas a nivel virtual, de todo lo que todos se capacitaron, porque no les quedó otro remedio. O sea, la enseñanza remota de emergencia nos puso en valorar y resignificar el aula, la presencialidad, pero también en quedarnos con las cosas que aprendimos forzados por las circunstancias. Y yo siento que es como que tratemos de olvidar, no pasó. Entonces creo que ese es el mayor desafío, no olvidarnos que eso ocurrió. Claro, claro. Alicia, ¿qué opinión te merece este tema que se va a implementar en todas las provincias, pero particularmente también en Santa Fe, con el incremento de horas? Porque muchas veces no depende solamente del crecimiento de horas, sino de la calidad, como vos decías recién, de la educación que se brinda, ¿no? Totalmente, Daniel. Yo creo que más tiempo, sin duda que puede ser siempre valioso, pero más tiempo solo, sin saber cómo, de qué manera, por qué, en dónde vamos a hacer foco. Una de las cuestiones que reveló la pandemia es que
nuestras emociones no solo están presentes en el proceso de aprendizaje al momento de despertar el interés. Nuestras emociones están presentes a lo largo de todo el proceso y que fue muy importante la resiliencia, la comunicación asertiva, las habilidades en general para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, que era algo que se hizo tan evidente. Digo, bueno, a lo mejor las utilizamos para esto, para un desarrollo de potencialidades que van a tener una réplica seguramente en otros aspectos académicos o tal vez reforzar en forma, podríamos decir, más personalizada. Todavía no sabemos qué es lo que no aprendieron, cuántos se desvincularon y no se volvieron a vincular. Yo creo que sin datos, plantear una medida de extensión es simplemente marketing. Claro. Eso es lo que creo. A ver, estoy de acuerdo que se necesita tiempo, los procesos necesitan tiempo y esto no es una fábrica, no es una línea de montaje que compramos algunos insumos más, ponemos a un operario más, toca el botón y genera más vasitos. Pero el tiempo es necesario, pero según en qué y cómo lo usemos. Claro. Alicia, conociendo tu trayectoria y experiencia en el campo educativo, días pasados ha habido ahí un anuncio por parte del Ministerio de Educación de la provincia en un estudio, en un análisis que se está haciendo para poner en marcha la no repitencia, ¿no? Con lo que esto realmente significa, que es lo trascendental de la educación, el compromiso, la recuperación de los principios y de los valores. ¿Qué opinión te merece? Y la verdad que así, planteado de esa manera, todavía no hay líneas claras de qué es lo que se va a hacer, pero planteado de esa manera, estamos en lo mismo que el agregado del tiempo. Va hacia una desvalorización total de lo que es el esfuerzo, el mérito, no es un acompañamiento de las trayectorias. Medidas que se plantean así genéricas y no contemplan cuáles son las necesidades y que la inclusión pase no solo por tener a los estudiantes dentro del edificio escolar, sino que aprendan, creo que nos hacen daño a la educación, eso es lo que creo. Claro. Que cada vez cuando nos dicen, la calidad de la educación se va perdiendo, y estamos en esa línea, creo que estamos en una línea para que nos den las estadísticas, y bueno, mucha gente no termina la secundaria, bueno, les demos los certificados por haber ingresado y entonces van a terminar todos. Al que ingresa ya le preparamos el certificado de egreso y ya está. Digo, eso no es la solución. Acá hay que revisar diseños, hay que revisar el sistema de evaluación, pero no solo el sistema de evaluación en cuanto a acreditación, sino también qué hacemos dentro de todo el proceso. Hoy estoy terrible. Alicia, te hago la última preguntita, muy sintéticamente, porque has desarrollado mucha actividad en los institutos de formación docente, ¿no? Y creo que pasa por ahí el gran eje temático para modificar muchas cosas de la educación, por la cual debemos volver a recuperar la innovación que muchas veces se ha perdido. En relación a esto y después de la pandemia, ¿cómo tenemos los docentes hoy? Muy complicado, creo, tenemos todo. Tenemos complicado, habría que ver qué ha pasado con los docentes. Todo el mundo ha sufrido consecuencias de todo tipo. Y me refiero a la salud mental, me refiero a sus capacidades, me refiero a la vuelta a las normalidades, que no han sido fáciles. Yo creo que hubo un gran desgaste de los docentes, que muchas veces salieron a poner el cuerpo en todo esto, y no solo el cuerpo, cambiar sus máquinas, comprar datos para sus celulares, cambiar el Wi-Fi por más cantidad de megas y demás para cubrir las necesidades, y pusieron el cuerpo, literalmente, en todo sentido. Y creo que eso ha generado un gran desgaste que no sé si se está evaluando en este momento. Ya teníamos el tema de la salud mental en la docencia con el burnout muy desgastado. Yo no sé en este momento. Y en cuanto a la formación docente,
y creo que habrá que ver con los egresados que no pudieron hacer prácticas presenciales y demás, qué tipo de acciones de actualización o compensatorias puedan tener, porque hemos vuelto a las aulas y se espera que sigamos allí y se necesita que también en esto tengan un manejo totalmente idóneo de lo que significa la diferencia entre un Zoom y el aula en 3D. Creo que estamos atravesando momentos muy difíciles, no estamos exentos de lo que ocurre en todo el resto de la sociedad y verdaderamente es un momento en el que se espera que todos los que tienen tareas de responsabilidad y de decisión, sin ser en datos, y de ahí en más veamos cuál es el diagnóstico real, porque en muchos casos ocultar no sirve para nada. Exacto. Barrer bajo la alfombra no sirve para nada. Exacto. Pero es así. No hay cambio si no hay reconocimiento de la situación. Así es. Alicia ha sido muy amable por compartir con nosotros estos minutitos. Siempre es un gusto charlar de educación contigo, ¿eh? Bueno, gracias, Daniel. Ojalá que la próxima pueda ser en el piso. Te esperamos en el piso. Un fuerte abrazo. Dale, un abrazo grande. Chao. Nosotros seguimos en nuestro programa. Bueno, hablamos de lo pedagógico, ahora vamos a hablar de la infraestructura, de las unidades escolares, y para eso nos acompaña el presidente del FAE, Rubén Rosa. Rubén, gracias por compartir con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, me imagino qué cantidad de trabajo que tienen. Fue siempre el trabajo en relación a la infraestructura, pero en los últimos tiempos se ha agudizado, me parece, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucho trabajo. De hecho, nosotros hacemos un informe mensual para que la ciudadanía lo conozca y obviamente los funcionarios. Y estamos en el mes de mayo, hicimos 1005 intervenciones, que son de obras... No es un dato menor. No es un dato menor. Venimos este año en un promedio de 900 y pico de intervenciones y además nosotros, teniendo una mirada mucho más amplia de lo que es el FAE, que obviamente tiene que ver fundamentalmente con la cuestión de infraestructura, también hemos incorporado un área, programa socioeducativo, para llevar otro tipo de herramientas, un área que conduce la licenciada Rocío Catalay, que a partir de ahí también le ofrecemos a la comunidad educativa programas socioeducativos para en esta visión que nosotros tenemos, que el FAE en realidad asiste a la educación, no solamente... De una forma más integral. Más integral, Está tal bien, cual. Claro. Entonces, y además el FAE nunca dejó de funcionar durante la pandemia, porque en un momento circulaba que las escuelas estaban cerradas, y las escuelas nunca estuvieron cerradas, porque las escuelas, recordemos que entregaban los módulos alimentarios, las escuelas entregaban después los cuadernillos, sobre todo en aquellas escuelas que la comunidad no tenía acceso a internet, en algunos barrios periféricos, y eso hacía que las escuelas estén abiertas, con horario reducido, no todo el día, pero abiertas. Y los problemas edilicios surgían, y además con una problemática que al día de hoy sigue siendo muy preocupante para nosotros, que se empezaban a generar mucho hecho de robo y vandalismo en las escuelas. Sí, de robo y vandalismo. Sí, muchísimo. Nosotros después no pueden, lo que se roba en una escuela no se puede recuperar fácilmente. No se puede recuperar. Las cooperadoras existen prácticamente. Y las cooperadoras durante la pandemia sufrieron un golpe muy duro. Claro. Se están ahora con la nueva presencialidad recomponiendo, pero va a llevar un proceso para que vuelvan a ser lo que eran antes, y además eso sumado a la crisis económica que se vive en el país, que hoy hay muchas escuelas que muchas familias no pueden aportar la cuota de las cooperadoras. Exactamente, esa voluntaria. Claro. Rubén, antes generalmente en otros tiempos las situaciones de infraestructura obedecían a techo, desagüe, cañería. Hoy pasan por otras cuestiones, como por ejemplo el tema del gas. Inclusive hoy tenemos una sociedad mucho más peticionante, me parece bien. No hay una calidad de educación, sino tenemos edificios acordes, ¿no? Como mínimo. Sí. En relación a esto, ¿qué tema del gas? El tema del gas ha sido y es un tema complicado por varios motivos, tiene varias aristas. La primera, la ciudad de Rosario tiene escuelas que tienen más de 100 años
de existencia y nunca se ha hecho una inversión de tal magnitud para que las escuelas no sufran el desgaste lógico del pasar del tiempo. Eso por un lado. Otra cuestión que pasó que la empresa encargada de suministrar el servicio tomó una decisión, a mi criterio, equivocada de salir a cortar sin un previo aviso, sin una previa planificación y sin tampoco dejar a las autoridades competentes, tanto al Ministerio de Educación de la provincia como a nosotros de la Municipalidad de Rosario a través del FAE, poder intervenir a lo que ellos sugerían que había que poner en condiciones. Entonces hicieron un corte masivo y eso llevó a la situación que hoy tenemos. Y en muchos casos, que para el FAE fue muy preocupante y donde nosotros sí hicimos una inversión hasta que el Ministerio dijo que nos corramos porque ellos iban a encargar de todo, que era el tema de los comedores y los merenderos. Tengamos en cuenta que muchas niñas y niños en realidad reciben un plato de comida caliente exclusivamente en la escuela. En la escuela, claro. Y como así una leche caliente. Sí. Entonces nosotros le comunicamos al Ministerio de Educación en aquel momento, en febrero, que el aporte que íbamos a hacer nosotros exclusivamente a las escuelas que tengan comedor. Porque ahí para nosotros estaba el problema más grande. Era la prioridad. Era la prioridad. Entonces nosotros ahí hicimos una buena inversión hasta que, el Ministerio dijo, no hagan más porque nosotros visitamos una empresa privada que se va a encargar de todo. Bueno, a partir de ahí nosotros nos corrimos. Pero la situación es difícil. Rubén, muchas veces nosotros hablamos con funcionarios del Ministerio en este programa y en la radio también, y se viene planteando esta idea de una nueva escuela, post-pandemia, inclusive desde el punto de vista de la infraestructura, los edificios, las construcciones serían de una forma distinta, diferente. Pensemos un poco a mediano y largo plazo, conociendo tu experiencia en el FAE, ¿esto se podrá ir dando con el tiempo en este mejoramiento integral de los edificios y no ver las escuelas como nosotros lo hemos conocido históricamente? Si hay una decisión política, se puede hacer. Todo tiene que ver con las decisiones políticas. El intendente de Rosario tomó la decisión política de nunca dejar de girar fondo al FAE para que el FAE pueda seguir funcionando. Eso está regularmente dado, no hay drama y no hay problema. No hay problema. Nosotros todos los meses, aún en el momento más difícil, el intendente nos siguió girando fondo a nosotros. Estamos hablando de una pandemia más dura, claro, cuando la recaudación había bajado. Había bajado, claro. Pero bueno, en ese momento, entonces, son decisiones políticas. Yo creo que si está la decisión política, se puede pensar en la escuela del futuro, una escuela, para empezar a hablar con accesibilidad. Porque nosotros hoy tenemos un montón de escuelas que no tienen accesibilidad. Una escuela ecológica, que se pueda alimentar con paneles solares, que le dé también agua caliente a los chicos, tecnología dentro de las escuelas. Muchas escuelas no tienen tecnología, sobre todo en las periféricas. Bueno, esta escuela del futuro, que yo la verdad celebro que por lo menos se empiece a poner en la mesa el debate, parte por una decisión política de hacer los aportes financieros que lleva un proceso de esa naturaleza. Claro. Rubén, gracias por estar con nosotros. No, vamos a seguir charlando porque me quedaron muchísimas preguntas para hacer en relación al tema de la infraestructura, y el FAE viene desarrollando en Rosario en los últimos años una actividad que hay que ponderar, porque sin la ayuda del FAE hoy muchas escuelas tendrían que estar cerradas definitivamente. Esto es así. Bueno, así que ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a una pequeña pausa, la última, la final, y terminamos con música, como hicimos en el inicio, de educación, de ciencia y de cultura. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
En el final de nuestro programa, por supuesto, agradeciendo enormemente la presencia de Sofía Gorostiza, puedo decir desde Miami a la Argentina, Sí. y sintéticamente en 4 palabras, ¿trabajás profesionalmente de este tema musical? Estoy estudiando en un conservatorio en Nueva York. Ah, perfecto. Te encanta esto, te apasiona, seguramente. Sí. Bueno, te felicitamos, una linda voz, una buena presencia, y con Sofía Gorostiza, agradeciendo por supuesto a su papá que nos acompaña en el piso, llegamos al final de Educación, Ciencia y Cultura. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche